Ante todo, tenga un buen día, estimados oyentes y jurado presente. Tengo el agrado de dirigirme a cada uno de ustedes. Me identifico como Claire James Anderson Palacios Pérez, estudiante de la Escuela de Formación Profesional de Agronomía. En esta oportunidad vengo a presentarles un tema muy importante, el cual corresponde a la práctica de la eutanasia por voluntad propia. Es así que una de las razones por las que he decidido abordar este tema se debe a la importancia que tiene el sufrimiento en las personas y cómo ésta repercute en ellas. Por ejemplo, les presento el caso del ciudadano británico Tony Nicholson, que en el 2010, que en el 2012, después de darse a conocer la sentencia del Tribunal de Londres, donde que se le negaba por derecho su petición a esta práctica, falleció en condiciones naturales, pero a causa de una profunda depresión generada por esta decisión de la Corte Superior del Tribunal de Londres. Su situación fue crítica, ya que este ciudadano, al ver que no tenía la posibilidad de decidir cómo terminar con su vida, decidió hacerlo absteniéndose a comer durante 10 días y muriendo por causas naturales, aunque ya padecía previamente de una enfermedad crónica que le impedía hacer sus labores físicas con normalidad. No podía desplazarse a comodidad, no podía relacionarse con sus familiares a comunidad, no podía solventarse por sí mismo en cuanto a sus necesidades. Necesitaba ser atendido o de la asistencia de un ordenador informático, en este caso de una computadora, para poder expresar lo que él pensaba. Tal es el punto que su angustia fue tan grande que al ver que su petición a favor de una eutanasia no fuese concedida, decidió acabar con su vida de esta manera. ¿Les parece correcto que Tony Nicholson haya tenido este triste final al no poder decidir la manera en cómo terminar con su vida? Sin embargo, si nos replanteamos esta situación, ¿cómo la eutanasia puede terminar con el sufrimiento de una persona? ¿De qué manera esta práctica permite aliviar el dolor de un paciente en estado crítico? Por eso, público presente, considero que cada paciente en estado terminal tiene el derecho a decidir cuándo ponerle fin a su vida por voluntad propia, lo cual les demostraré a continuación mediante los siguientes argumentos. Actualmente la eutanasia no es tan impopular como se aparente. El diario El Comercio señala que el 52% de los limeños está a favor de esta práctica y un 40% la desaprueba. La diferencia es mayor aún cuando se trata de pacientes que se encuentran en un estado terminal, ya sea vegetativo o crónico. El 63% de la población aprueba esta práctica y la promueve, mientras que el 32% está en contra. Por otra parte, algunos investigadores sociales, como el psicólogo español Sánchez, mencionan que poner en práctica la eutanasia posibilita acortar el dolor y evita el sufrimiento de una enfermedad que padece, de una enfermedad en situaciones crónicas que padece un paciente. Por ello, habilitarse esta práctica como un derecho para los pacientes en los hospitales debería ser aprobada
en cuanto a las necesidades y urgencias que tiene cada persona, ya que el requisito para que esta práctica se dé en sí es la aprobación y la expresión de la voluntad que ejerce el paciente en un estado crónico y terminal. Por otra parte, un segundo argumento a favor de esta práctica es que todo individuo tiene el derecho a la vida y a la libertad, lo que significa que a causa de este privilegio, cada persona puede tomar la decisión sobre el rumbo que va a tomar su vida, si desea de existir o dejar de hacerlo. Es así que una de las razones por las que una persona puede evitar el dolor mediante la eutanasia es en consecuencia por el padecimiento de una enfermedad, por una enfermedad de carácter crónico o crítico, que imposibilite las causas de ejercer las habilidades cotidianas de una persona. El padecimiento de una enfermedad como el cáncer, que es terminal, imposibilita a las personas de poder ejecutar estas acciones, Es así que también, al respecto, yo considero que esta situación no debe ser vista de esta manera, ya que si un paciente o una persona está sufriendo por una enfermedad terminal, su agonía es notoria y es mejor que pueda terminar con ella a través de la eutanasia. ¿Por qué se negaría esta práctica si ninguna persona solicita a su médico que se la haga, si no es acaso que su sufrimiento es irremediable? ¿O acaso ustedes no consideran esa posibilidad de que una persona tenga la necesidad de acudir a un médico siempre y cuando sus condiciones sean desfavorables y críticas, y sobre todo su agonía sea tan significativa? Si bien es sabido, la prohibición de esta práctica en la mayoría de los casos se da por un aspecto legal, esto no significa o condiciona que necesariamente una persona no pueda decidir sobre sí misma cuándo terminar con su sufrimiento o agonía, y sobre todo cuando su padecimiento es crítico. ¿Cuál es el sentido de la vida si no hay un disfrute de ella entonces? ¿Acaso no nos sentiríamos angustiados por una situación así? Es más que evidente que si cada uno de nosotros padeciésemos de estas condiciones, no tendríamos los ánimos ni la autoestima necesaria para continuar viviendo. En síntesis, para finalizar con mi exposición, concluyo que si bien la eutanasia aún tiene oposiciones en cuanto al aspecto político y sobre todo el religioso, es un procedimiento adecuado para acabar con la vida de una persona, desde la voluntad que ésta nos confiere para culminar con sus más profundos deseos. Y por tanto, reafirmo mi postura a favor de defender la eutanasia, porque todo paciente crónico o terminal tiene el derecho a decidir cuándo poner fin a su vida, lo cual debe ser respetado por cada uno de nosotros. Después de todo, como dice la frase, nadie debe ser obligado a vivir cuando es una carga imposible de soportar. Por ello, se recomienda emplear esta práctica a los pacientes cuyos padecimientos físicos o psicoemocionales son de gran carácter de urgencia, y de esta manera evitar el sufrimiento de una vida, aunque eso implique la muerte. Asimismo, quiero pedirles a cada uno de ustedes que consideren la eutanasia como una alternativa que se debe utilizar en las personas cuyo padecimiento crítico es significativo, ya que tienen el derecho
de decidir por voluntad propia a cómo acabar con su vida. Les invoco que nos unamos en la lucha por la aprobación de una ley que reglamente la eutanasia en el Perú. Finalmente, me despido de cada uno de ustedes, estimado público presente, dándole las gracias por su atención.